Dios nos siga bendiciendo. Muy buenas noches a todos. Bendiciones a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos. Bienvenidos una vez más a esta transmisión, a la transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Dios los siga fortaleciendo y los siga bendiciendo. Los amamos en Jesús. Bienvenidos. Muchas gracias por sintonizar esta transmisión, en las cuales vamos a meditar en la palabra del Señor. Muchas gracias por sus reportes, muchas gracias por avisar, decir, aquí estoy, aquí estamos, pues apreciamos mucho sus reportes. Dios lo fortalezca, Dios lo bendiga, sigamos adelante con Jesús nuestro Señor, nuestro bendito Salvador, que viene pronto y que nosotros le estamos esperando. Le estamos esperando con expectativa, le estamos esperando con emoción, pero no solamente eso, sino como dice la palabra, que purificándose cada día. El que cree que el Señor viene pronto, se purifica cada día, porque el Señor ama que su iglesia se esté preparando cual novia, mire, con su atuendo, con su vestidura blanco, puro, limpio, como dice la palabra, mire, de lino fino, puro, limpio y resplandeciente. Somos benditos y somos dichosos por ser esta generación que estamos a la puerta del día del arrebatamiento. Amén. Les saludamos con mucho gusto, con mucho gozo, con mucha alegría. Le bendecimos con todo nuestro corazón, esperando que usted se quede escuchando el tema que vamos a predicar ahora, que se quede de principio a fin. Vamos a orar, le invitamos a un momento de oración. Inclinemos nuestros corazones delante del Señor para clamar a Él, para que esta palabra nos sea de grande edificación. Oremos a Dios. Querido Dios que estás en los cielos, santo es tu nombre, santo, santo, poderoso en gran manera. Gracias te damos, Señor, por esta dicha que tenemos, esta dicha de ser tus hijos, esta dicha, Señor, de conocerte por la fe. Nosotros no te vemos, pero te sentimos, te creemos con todo nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por tu gran amor, porque estás siempre ahí, pendiente de cada uno de tus hijos. Padre, en tu mano ponemos ahora, Señor, la vida de nuestros hermanos, la vida de cada uno, Señor, de los oyentes, Padre. Te pedimos, Señor, que los bendigas. Te pedimos, Señor, que tu presencia sea con cada uno. Tú eres real, Señor, tú eres verdadero, Señor, y tú, Señor, estás donde creen en ti. Pedimos ahora, oh Dios, que en tu gracia y misericordia extienda, Señor, tu presencia en la vida de los hermanos, en la vida de los amigos, a donde quiera, Señor, que llegue esta voz, esta transmisión, que tú, Señor, obres milagros, obra maravillas en el corazón de cada uno, porque tu palabra es poderosa en sí, porque es salido de tu corazón, porque es palabra, Señor, que tú enviaste para que la meditáramos, para que la viviéramos. Señor, tú conoces las necesidades de cada uno. Tú sabes, Señor, las premuras. Tú sabes las enfermedades. Tú sabes las aflicciones. Tú sabes, Señor, las necesidades materiales y espirituales. Pedimos, Señor, que intervengas en los corazones ahora, Señor, que los llenes de tu divina presencia,
aquellos que están llenos de tristeza, llenos de afán, llenos de ansiedad, llenos de preocupaciones, quizás de amarguras, de enojos, de inseguridad, cualquier cosa negativa que está lleno sus corazones y sus pensamientos. Señor, pedimos un gran milagro ahora, que tú desarraigas, Señor, todos estos sentimientos y pensamientos negativos. Y pedimos, Señor, que la sangre de Jesús, tu Hijo, limpie, purifique, lave y transforme, Señor, el ambiente espiritual, el ambiente, Señor, de cada uno, Padre. Pedimos, Señor, que el poder de tu presencia, el poder de tu amor sea derramado. El amor ágape, el amor que viene de ti, ese amor que transforma los corazones y los pensamientos, que arranca la ceguera espiritual, quita la venda espiritual de los ojos espirituales. Trae la luz de tu poder, la luz de tu presencia. Resplandece, Señor, en cada corazón, resplandece en cada vida, a donde llegue, Señor, la voz de esta transmisión, a donde llegue el alcance, Señor. Pedimos que hagas, Padre, milagros, fortalece, trae esperanza al que no tiene, sana al enfermo, Señor. Aquel que ya no tiene esperanza, Señor, recuérdale que tú le amas, que tu palabra, Señor, la has enviado, Señor, continuamente. Recuérdale, Señor, que Jesús vino y entregó su vida para que sean salvos, para que seamos libres, para que seamos sanos, para que vivamos la vida victoriosa que tú diseñaste, Señor, para los que te creen. Sana al enfermo, visita al que está en el hospital, visita a aquellos parientes que están en una sala de un hospital, quizá esperando un diagnóstico, esperando una noticia, quizá con un corazón, Señor, afligido, porque sienten que una mala noticia está por venir. Trae fortaleza, trae consuelo. Llénalos de tu presencia. Recuerden que tú, Señor, estás, Padre, para bendecir y amar a todos aquellos que te creen. Entra a las cárceles, Señor, cárceles espirituales, donde hay personas que están encadenadas, atadas, con diferentes adicciones, diferentes situaciones, Padre. Trae liberación, trae sanidad, resplandece, Señor, en aquellos hogares, aquellas familias, aquellos lugares, aquellas cárceles físicas, Padre, donde hay tinieblas de equivocación, donde hay tinieblas, Señor, de maldad, que el enemigo ha impregnado en aquellos corazones que no te han recibido. Entra, Señor, a esos lugares, quebranta la dureza, quebranta, Señor, todo lo que no es bueno y desata tu amor, desata tu misericordia. Padre, en tus manos ponemos estas necesidades. Todas estas necesidades, Padre, que hay en el mundo entero, que hay, Señor, en todas las naciones, en nuestro país, en nuestro municipio, Señor, ponemos en tus manos, esperando que tú intervengas, esperando que tú hagas la obra, Señor. Gracias, Padre. Amado Jesús, muchas gracias. Espíritu de Dios, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Bien, le damos la bienvenida entonces una vez más, amados hermanos, amados amigos. Vamos a meditar en la palabra del Señor ahora. La palabra del Señor que tenemos como tema, se ha puesto un fundamento. Se ha puesto un fundamento. La palabra del Señor, veamos lo que dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Veamos lo que dice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Qué precioso y qué poderoso fundamento. Y dicen, veamos hermanos, nadie, ninguno, mire, puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y luego la palabra nos aclara que ese fundamento es Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Dios, podemos ver entonces de que Dios ha puesto su fundamento. Dios ha puesto su fundamento en qué edificar su iglesia, en qué edificar su pueblo redimido por la sangre de Jesús. Miren, Dios entonces ha puesto ese fundamento para su pueblo, para su iglesia, donde el ser humano puede poner su esperanza, porque el ser humano puede poner su esperanza para esta vida temporal y para la vida venidera, para la vida eterna. Ese fundamento en lo cual es Cristo Jesús. Jesús, bueno, tenemos que explicar esto. Jesús nunca dijo que Pedro era el fundamento. Jesús nunca dijo que Pedro era el fundamento donde iba a edificar su iglesia, sino que el fundamento es Cristo Jesús. Pero posiblemente usted podría preguntar, ¿pero qué es lo que Jesús dijo? Mire, Mateo capítulo 16 y versículo 8. Veamos este pasaje. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis Mateo 16, veamos. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Perdón, hermanos, no era 8, sino 16, 18. Ahora sí, este es el pasaje. Muy bien, este pasaje muchas veces ha confundido y ha sacado diferentes doctrinas para algunas sectas, pero Jesús nunca dijo que sobre Pedro iba a edificar su iglesia, sino veamos sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Pero ¿qué de este pasaje que Jesús dijo? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando vemos el idioma original con que fue escrita la palabra del Señor, vean, la palabra, el nombre Pedro, su significado es Petros. Mire, Petro, que significa, mire, que es un nombre masculino. Petro, masculino. Muy bien. Y su significado es una piedra. Mire, cuando dice una piedra, no está hablando de una roca, sino de una piedra. Así es el significado del nombre Pedro. Es un trozo de piedra. Es una piedra que forma parte juntamente con las otras piedras donde el Señor, mire, puso su fundamento, que es la iglesia. Vamos a ver los pasajes más adelante. Vean,
Eso es en cuanto al nombre Pedro. Ahora en cuanto a una roca, mire, el nombre de una roca es Petra. Petra, mire, es femenino, roca. Entonces podemos comprender, mire, este es en el idioma donde fue escrita la Biblia, entonces si es femenino, entonces es roca. Y buscando yo en el diccionario de la lengua española, mire, que una piedra es un trozo de piedra, es pequeño. Puede ser ahí nos enseña que puede ser que haya un yacimiento de piedra, quiere decir un grupo de piedras, pero roca, eso es una peña. Mire, es una piedra grande, es una peña, es fuerte. Por eso que tenemos que aclarar que Jesús nunca dijo que sobre Pedro iba a edificar su iglesia, sino sobre Cristo Jesús, que es la roca, mire, Petra, la roca, y es la piedra viva y verdadera. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 2 y versículo 20. Nos dice así la palabra del Señor, Efesios 2, 20. Nos sigue aclarando, hermanos, acerca de este fundamento en los cuales nosotros como hijos de Dios, como cristianos, comprados y lavados con la sangre de Jesús, vea, tenemos esa certeza de que estamos edificados sobre la roca que es Cristo. Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Usted puede buscar ahí en su Biblia este pasaje. Gracias, aquí que ya nos lo pusieron. Muy bien. Mire cómo nos sigue confirmando la palabra. Pues no estamos aquí para querer discutir una doctrina, eso no es nuestro fin, sino que nuestro fin es como iglesia de Jesús, como pueblo de Dios, vea, como escogidos de Dios, los grandes beneficios y nuestras funciones. Entonces la palabra del Señor sigue diciendo que nosotros entonces, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Mire, los apóstoles y los profetas que fueron fundados sobre la roca que es Cristo, siendo, mire, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Muy bien, Jesucristo la piedra angular, luego los profetas, miren hermanos, luego los apóstoles, los profetas y luego todos los creyentes para hacer un edificio espiritual, un edificio que nadie lo puede mover. Porque este edificio, mire hermanos, Dios lo ha fundado y lo ha fundado muy profundo, tan profundamente que la piedra, la roca, mire, es Cristo Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Sigamos viendo lo que nos dice entonces en Mateo 16, 18b, la segunda parte. La segunda parte del versículo 18 de Mateo 16 dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, que está fundada sobre la roca que es Cristo y fundada sobre los profetas y los discípulos, mire, los apóstoles, y luego todos nosotros los discípulos de todos los tiempos. Mire, un edificio espiritual. Entonces, como comprados y lavados con la sangre de Jesús, la iglesia de Cristo, las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra ella. Porque Jesucristo, que es la piedra angular, la piedra, dice la palabra en otros versículos, que desecharon los constructores de aquella época. Esa piedra, mire, angular, la piedra principal de la construcción espiritual que es la iglesia,
fue desechada por los religiosos de la época del Señor Jesús. Fue rechazada y no la recibieron. Esta piedra rechazada, mire, porque se equivocaron, se confundieron, no creyeron en el Señor Jesús. Mire, el Señor Jesucristo pagó con su vida en la cruz del Calvario por su pueblo, por la iglesia. La iglesia somos todos aquellos que somos, mire, somos templo de Dios. Jesucristo vive en nuestro corazón porque le hemos aceptado como Señor y Salvador. Él vive en nuestro corazón. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos su iglesia. Jesucristo entonces nos compró en la cruz, y cuando venimos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, pasamos a ser propiedad de Jesucristo por nuestro deseo, por nuestra buena voluntad, porque nosotros reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador. Mire, y como Él nos compró en la cruz, pagó por nosotros, nos rescató de las tinieblas de pecado, nos rescató del reino de las tinieblas donde nosotros vivíamos antes sin conocer al Señor, y nos trajo a su luz admirable, al reino de la luz. La palabra del Señor nos enseña que Jesús quebrantó, mire, el reino de las tinieblas, venció al enemigo. Esto no es solo porque por emoción uno lo puede repetir, sino que es una convicción. Hay leyes jurídicas espirituales que constan que Jesús nos compró en la cruz. Lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, dice esta palabra: toda acta que nos era contraria, todo decreto que había contra nosotros como pecadores, sin arrepentirnos, mire, fueron canceladas y anuladas. Porque Jesucristo, dice, vea lo que dice esa palabra, despojó a los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, documentos legales, espirituales, jurídicamente, que los que aceptamos a Jesús hemos sido comprados, somos su pueblo, edificado sobre la piedra principal que es Cristo Jesús, sobre la construcción de los apóstoles y los profetas. Mire, leamos juntos, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándolos en la cruz. El siguiente versículo, donde dice, era el 14, donde teníamos que iniciar. Muy bien. Veamos el versículo donde dice, y anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Muy bien. Versículo 15 dice, y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así como en esta tierra hay leyes espirituales, leyes jurídicas, mire, Dios es el primero en poner sus leyes. Y todo lo que es espiritual tiene sus leyes y sus leyes espirituales. No es solo por buenos pensamientos, buenos deseos, por pronunciar nada más que yo le pertenezco a Jesús, sino que es por la fe en Él, es por haber recibido a Jesús y es por estar fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. Él nos compró, nos lavó, somos su pueblo, estamos fundados sobre esa roca maravillosa que es Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Por lo tanto, las puertas del Hades y del infierno no prevalecen contra ella, porque Jesucristo despojó a los principados, despojó a las potestades, las venció, hizo de ellos una exhibición pública, los venció públicamente en la cruz del Calvario.
Y luego si vemos Hebreos capítulo 2, versículo 14 y también versículo 15, nos sigue enseñando esta palabra. Yo quisiera avanzar para que no nos tardemos mucho en esto. Es por decir que nosotros veamos como iglesia de Cristo, comprados y lavados con la sangre de Jesús, tenemos nosotros el poder del Dios Altísimo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice así la palabra. Espero poder encontrarlo rápidamente. Vamos, si usted tiene una Biblia, ayúdenme ahí y juntos lo buscamos. Dice así, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Muy bien. Sigue diciendo el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso es que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesús, porque no está fundada nomás así sobre un ser humano creado, sino fundado sobre el Hijo del Dios Altísimo, nuestro amado Señor Jesucristo, fundado, mire, y todos nosotros fundados en Él. Muy bien, entonces la palabra del Señor nos sigue enseñando que Cristo es la roca. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Vamos avanzando rápidamente, queridos hermanos y amigos. Dice así la palabra en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Mire, esta palabra le fue dicha al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mire, ya se le fue anunciado y profetizado este Salvador, Cristo Jesús, la roca eterna. Hay un canto antiguo de los himnarios que dice: roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, pues solo en ti encuentro paz y salvación. Mire, vemos que los himnólogos se inspiraron en las sagradas escrituras, en esta promesa. Por eso es que el enemigo no puede contra la iglesia, amada iglesia de Jesús, comprada y lavada con la sangre de Cristo. Iglesia de Jesús a nivel mundial, porque la iglesia de Jesús no está solo en un lugar. La iglesia de Jesús, mire, es a nivel mundial. Todos los comprados y lavados con su sangre, todos aquellos que recibieron a Jesús, mire, comprados con su sangre preciosa, le pertenecemos a Jesús. Muy bien, gracias al hermano que nos está poniendo el canto, el himno. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, mire, deuda tal podré pagar. ¿Dónde? La roca de la eternidad, que es Cristo Jesús. Muy bien, mientras haya de vivir y al instante, dice aquí este canto, de expirar, cuando yo vaya a responder ante tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad, que es Cristo Jesús. Amén, gracias hermano, porque Cristo Jesús venció al enemigo públicamente, destruyó al que nos tenía en las tinieblas, en la ignorancia, mire, de no conocer a Jesús, ignorando que Dios nos amaba. Él nos compró. He ahí que el enemigo es derrotado y destruido, amada iglesia de Jesús.
Por eso Jesús le dijo a su iglesia, le dijo a sus discípulos, les doy poder y autoridad. Vean lo que le dijo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre ustedes echarán fuera demonios. En mi nombre ustedes hablarán nuevas lenguas. Ustedes pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y aunque hubieran comido una cosa mortífera, no les hará ningún daño. Y por algún accidente, ¿verdad? Comió algo que no es bueno. El Señor dice, sobre toda fuerza del mal les doy poder y autoridad. Como iglesia de Jesús, ahora en estos tiempos que estamos, esta situación dura, esta situación difícil, hay un caos a nivel mundial, hay una situación dura. No hay algo claro de que la pandemia ya está pasando, que ya terminó. No es así. Podemos darnos cuenta que hay una inseguridad a nivel mundial con respecto a la salud, con respecto a la economía, con respecto a la tranquilidad y la paz. Hay definitivamente caos a nivel mundial. Las noticias internacionales, imagínense, amados hermanos, indican, hace ruido y como dice en buen chapín, cuando el río hace ruido es porque piedras trae. Y las noticias a nivel mundial hay ruidos y ruidos y ruidos, que va a haber hambre, que no va a haber producto en los supermercados. Esos son los ruidos. ¿Mire? Y no porque la tierra no va a producir, no porque el Señor ya no está enviando la lluvia, sino que es un descontrol y un caos a nivel mundial, que los productos se pueden podrir en algún lugar y ya no los van a dejar entrar por razones que aún no sabemos, pero hay una desconfianza en todo esto. Pero la iglesia de Jesucristo debe levantarse y no dormir. Levantarse no como el mundo se levanta. El mundo se levanta que en manifestaciones, que haciendo ruidos, que sonando botes, que haciendo bulla. Eso no es lo que la iglesia de Cristo debe hacer. La iglesia de Jesús se debe levantar. Como dice la palabra, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Levantarse en oración y ayuno, buscar más de Dios, estar junto al Señor, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia no entra en temor, la iglesia no entra en dudas, la iglesia no entra en desconfianza, sino que está fundada sobre la roca que es Cristo. Y el Señor Jesús ha prometido que cuando veáis todas estas cosas es principio de dolores, pero aún no es el fin. Y luego sigue hablando acerca del principio de dolores, pero dice, el Señor vendrá y vendrá a traer a su iglesia, a su pueblo, comprado y lavado con su sangre preciosa. Y vendrá de un momento a otro, vendrá cuando nadie le espere. Por eso es que la iglesia de Jesús debe estar despierta, no debe dormirse, no debe enredarse en los afanes de la vida, no debe concentrar y enfocarse en los afanes de la vida. Debe de procurar llenar sus lámparas del aceite, el aceite de la unción del Espíritu Santo. Es tiempo, iglesia de Jesús, es tiempo de estar preparando las lámparas. Es tiempo de buscar su lámpara. ¿Dónde está? ¿Cómo está su lámpara? ¿Su lámpara está encendida? ¿Su lámpara está en óptimas condiciones? ¿O su lámpara se está apagando? Quizás en algunos días solo el pábilo está. Es tiempo de levantarse. ¿Cómo se llena? Con la unción del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu de Dios. Y la unción del Espíritu Santo no se puede obtener de otra manera, sino buscando a Dios en oración, buscándolo en la intimidad. Mire, en lo más íntimo de nuestra habitación, abriendo a Dios nuestro corazón, contándole a Dios todo lo que hay en lo más íntimo de nuestro corazón. Entonces el Señor nos va a hablar. Mire, eso es, nosotros le hablamos a Él y Él nos habla a nosotros. Eso es entrar en intimidad con el Señor. El Señor habla y nosotros le conocemos, porque nuestro corazón conoce su voz.
Su palabra dice que las ovejas del Señor no siguen a un extraño, sino que siguen a su pastor Jesucristo, porque ya conocen su voz. Nosotros le hablamos en oración, Él nos habla por su palabra, Él habla a nuestro corazón y no nos podemos confundir. Nos da el discernimiento por el Espíritu Santo para no seguir doctrinas falsas, enseñanzas falsas. Mire, tengamos mucho cuidado porque este tiempo es un tiempo peligroso en que pueden levantarse doctrinas falsas, enseñanzas falsas, o que estén poniendo un día que el Señor va a venir en tal fecha. Peligroso. Nuestro corazón en esa intimidad con el Señor entiende, siente, lo siente, que el Señor viene pronto y su voz es inconfundible. Las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra ella. Muy bien, vamos a continuar con los versículos de 1 Corintios capítulo 3, el versículo 11, a los siguientes versículos que nos habla acerca del fundamento. Muy bien, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Muy bien, y luego el versículo 12 en adelante nos sigue diciendo esta palabra de 1 Corintios. Vamos a buscarlo acá en las Sagradas Escrituras. Nos sigue diciendo en el versículo 12. Capítulo 3. Muy bien. Versículo 12 en adelante. Dice de la siguiente manera. Mire, porque nadie puede poner otro fundamento que el cual es Cristo Jesús. Muy bien. Versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Miren lo que sigue diciendo la palabra. Versículo 13. La obra de cada uno se hará, mire, manifiesta, porque el día declarará, pues, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, dice acá, lo probará. El fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno, mire, que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien. La palabra entonces nos enseña acerca, estamos viendo el fundamento del Señor. Cristo la roca, Cristo la piedra angular, la piedra del edificio espiritual, la cual desecharon los edificadores, aborrecieron al Señor Jesús. Mire, y aún hoy en día, aún este tiempo, hay un aborrecimiento hacia el Señor Jesús. Se niega que el Señor Jesús es el único Salvador, el único Redentor, la única, mire, la piedra en la cual su iglesia, su edificio está construido. Muy bien, como iglesia de Jesús, como hermanos en Cristo, ¿cómo puedo yo encajar? ¿Cómo podemos encajar para ser edificados en ese edificio de Dios, en ese edificio espiritual? ¿Cómo podré encajar? Aquí en los versículos 12 en adelante de 1 Corintios 3 nos enseña acerca de un grupo de material. Como que se le pone un grupo de materiales delante y ese material es oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Veamos este material. ¿Cuál de este material encaja para la construcción espiritual, para el edificio espiritual? Encaja, mire, sobre la roca que es Jesús, sobre los apóstoles y los profetas.
¿encajará el heno, la madera, hojarasca? Eso no encaja. Eso es un material perecedero. La palabra del Señor dice que el fuego en aquel día, cuando estemos en la presencia del Señor, mire, lo que nosotros edificamos, el fuego lo probará. El fuego lo probará y entonces mire dónde queda ese material, hojarasca, heno, madera. Se va a perder, se va a quemar. Y dice la palabra que entonces va a sufrir pérdida. Quien edifica sobre la edificación espiritual, edifica de esta manera. Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cómo debemos edificar entonces? La palabra del Señor nos enseña que como iglesia de Jesucristo no somos solamente individuales, sino que somos un conjunto. Componemos un conjunto de cristianos. Por eso el Señor dice que somos su pueblo, somos su asamblea. Mire, entonces como iglesia de Jesús tenemos que estar en unidad espiritual, así como los ladrillos. Cuando el albañil, el constructor, el maestro de obra agarra los ladrillos, el bloc, ¿con qué está haciendo un edificio? Mire, si usted se ha fijado cuando un albañil está levantando una pared y está edificando con ladrillo o bloc, tiene sus herramientas. Y aquí en Guatemala, pues le decimos una herramienta, una cuchara, pero cuchara para trabajar, y uno mira que empieza a estarle moviendo algo, a estarle quitando pedacitos de algo que está de más para que encaje en esa construcción. Mire, lo va tallando y lo va arreglando para que encaje. Podemos ver que entonces nosotros, amada iglesia de Jesús, más que nunca, no nos confundamos. En este tiempo, que es una prueba que está pasando la iglesia de Jesús, porque estábamos acostumbrados a reunirnos en la iglesia, en oración y ayuno, vigilias de oración, cultos, domingos, miércoles, sábados, reunión de jóvenes, reunión de damas, caballeros y todas estas reuniones. Pero la prueba que estamos pasando ahora, consecuencia del peligro de la pandemia, es una prueba de que ya no hay esa reunión presencial. Y si algunos, pues gracias a Dios que ya se han aperturado algunas iglesias, al menos en nuestro medio, pues estamos realizando los cultos solo una vez por semana para principiar. Pero en esta semana tenemos oración todos los días, 5 de la tarde a 6 o 6:30, pero solo en esta semana para que el pueblo sea fortalecido. ¿A qué le quiero llevar, hermanos? De que esto es una prueba que mucho pueblo de Dios se ha enfriado. Mucho pueblo de Dios se ha apartado su corazón de la construcción espiritual y se ha dedicado, se ha enfocado mucho a la construcción material, a esta construcción perecedera, a esta construcción que el fuego lo quemará y no quedará nada. Entonces es como una prueba. Amada iglesia de Jesús, no podemos estar así. Tenemos que despertar y buscar la unidad porque somos un conjunto. Somos piedras vivas. Somos un conjunto, somos un grupo. Y debemos de construir, no con este material perecedero que el fuego lo va a quemar, sino que con oro. Nuestra construcción debe ser con oro, porque la palabra del Señor lo dice en la carta de Pedro, que el oro, aunque es perecedero, es pasado por el fuego, para hacer de él una pieza hermosa, una pieza que va a ser lucida. Mire,
el oro es pasado por el fuego. Y cuando el oro pasa por el fuego, el oro no perece, sino agarra más brillo, brilla aún más. Entonces, nosotros no debemos de escoger un material, amada iglesia de Jesús, perecedero, sino un material que permanece. De esa forma debemos de nosotros construir. Vamos a pasarnos a la carta de Pedro, segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 4 a 8. Dice así la palabra, hablando de las piedras vivas. El Señor nos habla acá, nos sigue diciendo de las piedras vivas, perdón. Acercando a Él. Mire, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 8. Vamos a leerlo rápidamente. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Vamos rápidamente. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muy bien. Esta palabra nos enseña entonces, amados hermanos, que como iglesia de Jesús somos piedras vivas, edificados. Dice, no vamos a explicar los versículos porque el tiempo ya se nos ha ido. Edificados entonces como piedras vivas en ese edificio espiritual, en Jesucristo. Mire, edificados sobre esa roca, piedras vivas, que esa piedra es esa roca. Mire, es una piedra de tropiezo para algunos, es una roca que hace caer, es una roca, mire hermanos, donde tropiezan. ¿Por qué? Porque no le creyeron, no creyeron en Jesús y no le recibieron como su Señor y Salvador, y no le siguen creyendo muchos en este mundo, no le creen. La palabra es predicada, la palabra es repetida, esta palabra la sabemos muchos hasta de memoria, pero es necesario, como dice el apóstol Pablo, no me es gravoso volverles a repetir otra vez, que han desechado la piedra angular que es Cristo Jesús. Mire, para algunos entonces, para los que la desecharon, Él se convierte en una piedra de tropiezo, porque no van a tener salvación, no van a tener perdón de pecados y no van a tener la vida eterna, porque no están siendo edificados sobre la roca que es Cristo Jesús, no están siendo edificados como piedras vivas para ese edificio espiritual, ese edificio santo y espiritual. No, porque no le creen, no le reciben. Mire, entonces para algunos esta roca va a ser de tropezadero y va a ser para su perdición, pero para el que cree va a ser para salvación, para vida eterna, dice la palabra. Muy bien. Vemos entonces que es necesario que como iglesia de Jesucristo, mire, tomemos un material no perecedero, tomemos oro. Pero ¿de dónde vamos a traer oro? ¿Qué podemos hacer para edificar con oro? Muy bien,
No vamos a buscar los pasajes por falta de tiempo, pero la palabra del Señor nos enseña que las pruebas, mire, las pruebas que pasan los creyentes y que persisten y pasan las pruebas y sigue firme, sigue erguido en su fe en Cristo Jesús, entonces ese fuego de prueba, mire, entonces va siendo edificado su fe, va siendo tratado, va siendo pulido su fe y por lo tanto va a tener una fe mucho más preciosa que el oro. La iglesia de Jesucristo entonces no es una iglesia, amados hermanos, a quien solo se le va a predicar que todo le va a ir bien, que todo le va a marchar bien, que usted no se va a enfermar, que a usted no le va a dar la pandemia, que usted no va a sufrir hambre, que usted no va, no, hermanos. La iglesia de Jesús es una iglesia que es probada y es ahí donde su construcción es con oro, con plata, con piedras preciosas. Mire, ¿por qué? Nosotros no es que seamos masoquistas y estemos buscando sufrimiento, buscando padecimientos, creyendo que por medio de un sufrimiento vamos a tener salvación. No, la salvación es por la fe en Jesús, sino que somos edificados y somos pulidos a raíz de las pruebas, a raíz de las batallas. El Señor nos va procesando. Necesitamos, amada iglesia de Jesús, ser procesados y ser edificados. Mire, como piedras vivas en este edificio espiritual que es la iglesia de Jesús, un edificio espiritual. Y cuando nosotros somos probados, mire, somos tratados como el albañil, como el constructor. Mira una piedra para edificar, no casa con los demás, entonces le va quitando, le va lijando, mire, le va quitando lo que está de más, y esas son las pruebas, y eso es lo que duele. ¿Cómo duele? Muchas veces nosotros, mire, somos tocados en lo que más nos duele. Como iglesia de Jesús, como cristianos, ¿qué es lo que más nos duele? La salud, la economía. Mire, nuestros hijos, que se han tocado nuestros hijos, los nuestros, eso nos duele. Y muchas veces tenemos que ser sometida a esas pruebas para que nuestra construcción sea de piedras preciosas. Mire, y después de haber resistido las pruebas, que no las podemos pasar con nuestras fuerzas, porque somos humanos y nos debilitamos, y de verdad que nos duele. Y a veces decimos, pero ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Padre? Muchas veces cuando nosotros oramos y clamamos al Señor, el Señor nos responde, y nos responde rápidamente. Hay oraciones que el Señor las responde, a uno todavía está orando y el Señor ya está respondiendo. El enfermo ya está siendo sanado. Pero otras veces, no. Nos quedamos orando y clamando y el Señor no responde nada. Es como que el Señor no estuviera. Es como que el Señor se hubiera marchado. Pero nos está procesando, nos está quitando todo lo que está de más. Nos está quitando, mire, todo aquello que no encaja con el edificio santo, con el edificio espiritual. Nos está limando y eso duele. Las pruebas nos tocan de más, nos duele. Hay creyente, queridos hermanos, querida iglesia de Jesús, que se debilita y no soporta la prueba. Y luego se debilita y se desvía y regresa a las tinieblas, regresa al mundo, regresa de donde vino. Y mire, podemos pensar que entonces su edificación es de heno, de hojarasca. En esta pandemia,
mucho creyente que fue fiel, mucho creyente que servía al Señor, mucho creyente que tenía dones, se han enfocado en el mundo, se han enfocado en lo temporal. Podemos entender que no han soportado la prueba. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Como iglesia de Jesús tenemos que estar unidos, orar unos por otros, clamar a Dios unos por los otros, orar por el enfermo, orar por el que está pasando situaciones económicas duras y difíciles. Porque como iglesia de Jesús, esa es la unidad en que el Señor nos ha llamado. Por eso dice la palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí, dice el Señor. Somos su pueblo, somos un grupo, no somos unitarios. Claro que para orar en casa igual nosotros oramos como dice la palabra. Cierra tu puerta, entra a tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto. Él te oye en secreto y te recompensará en público. Eso ya es una comunión personal, pero también tenemos la comunión de iglesia, esa comunión de grupo que nos pertenecemos unos a otros. Nosotros miramos un edificio, miramos un ladrillo, mire una construcción, esos ladrillos, esos bloques, esas piedras se sostienen unos con otros. Uno sin el otro no puede estar ahí en pie. Unos sin los otros no pueden estar en la construcción, se derrumban, se caen. Así somos como iglesia, nos pertenecemos los unos a los otros, porque todos le pertenecemos a Jesucristo. Entonces busquemos la unidad, amémonos unos a los otros. Nosotros busquemos de Dios, busquemos su presencia y las pruebas y las batallas, pidamos oración a la iglesia, pidamos oración a los hermanos, a los ancianos. Mire, a los ancianos en fe. No estamos pensando en ancianos de edad, porque hay ancianos en edad que también son ancianos en fe, pero hay ancianos en edad que en la fe no han crecido. Entonces, ancianos en fe, oremos, pidamos oración, porque nosotros nos pertenecemos unos a los otros, unidos como pueblo de Dios, amada iglesia, es que vamos a vencer estos procesos, estas pruebas, estas luchas y estas batallas. Hay familias que están padeciendo desempleo. Tienen que pagar el alquiler de la casa. Otro dice el alquiler del cuarto. No hay trabajo. No tienen la oportunidad de tener un negocio. Quizás no tuvieron la oportunidad de aprender un oficio. Y entonces, pero qué bueno cuando se está aferrando a Jesucristo y se está aferrando, mire, a la unidad como iglesia, que venga a la iglesia, que venga a los cultos, que pida oración y oremos unos por otros, estemos en unidad, nuestra unidad como iglesia, no solo como una congregación, sino que oremos por las demás congregaciones, por el pueblo de Dios, que realmente es una sola, comprados y lavados con la sangre de Jesús, todos los nacidos de nuevo. La palabra del Señor entonces nos enseña acerca de que las pruebas y las batallas y las luchas es un proceso de refinamiento como cristianos para que nosotros tengamos la capacidad de encajar en el edificio de Dios, que es el edificio espiritual, en ese edificio. La palabra del Señor nos enseña entonces, hermanos, acerca de todo lo que estamos pasando y lo que viene. Lo que viene, no estamos llamando la pobreza ni el hambre, pero no podemos ignorar la situación mundial, lo que viene, lo que está pasando, no lo podemos ignorar. Entonces, amados hermanos, Dios nos está procesando. Él está con nosotros. Nosotros no somos como los que no tenemos esperanza.
Para concluir quiero decirle lo que dice la palabra del Señor, el pasaje tan conocido. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones, vuestras peticiones delante de Dios. Mire. Y luego el Señor nos sigue diciendo, no estéis afanosos. Amada iglesia de Jesús, a nosotros se nos ha dado el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, mire, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias a Dios. Que no estemos llenos de afán, que no estemos llenos de ansiedad, que no estemos llenos de amarguras, que no estemos llenos de enojos, que no estemos llenos, hermanos, de desesperanza, que no estemos llenos de temores, que no estemos llenos, amados hermanos, de aflicciones, que a veces tampoco se puede evitar, pero que estemos, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que estemos llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis en el vino en el cual hay disolución, embriagaos más bien en el Espíritu Santo. Amada iglesia de Jesús, se nos es dada la orden que estemos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y estamos pasando pruebas, alguien dijo, con unción, ¿quién no? Está a la orden, está delante de nosotros. Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad, a toda verdad. Gracias al hermano que nos puso el pasaje. Que no estemos embriagados de enojos, de ansiedad, de temores, de aflicciones, que no estemos, con eso no queremos decir que estemos descuidados y que estemos holgazanes también, eso no significa, sino que nosotros estemos haciendo lo que tenemos que hacer con toda responsabilidad, buscando cómo trabajar, cómo hacer alguna ventecita, algo. Dios nos va a sostener, no nos va a dejar, pero que no estemos embriagados de toda esa situación. Eso es malo, eso no es correcto. Para eso no nos hizo Dios como su pueblo y su iglesia, sino para que estemos llenos del Espíritu Santo, para que seamos llenos de su poder y su presencia. Y el Espíritu de Dios fácilmente se puede alejar de nosotros cuando nosotros dejamos, mire, de confiar en Dios, cuando nosotros dejamos de mirar a Dios y cuando nosotros lo que miramos es todo lo malo que nos rodea. Entonces nos enfriamos, nos apartamos y vivimos en afán y ansiedad, en temores, en preocupaciones. No es correcto, no es bueno. Edifiquemos con oro, con piedras preciosas, como dice la palabra. Nuestra vida, nosotros, que somos piedras vivas, que todo lo que no encaja con el edificio de Dios, hacemos esas pruebas, hacemos esas luchas que no son fáciles, pero con el poder del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, aunque cuando uno está pasando pruebas, a veces ya ni siente la presencia de Dios. A veces piensa que el Señor ya no está. A veces piensa que el Señor se ha ido. Pero no es así. Él está ahí. Cuando uno es verde espiritual, de verdad que le cuesta. Mire, cuando yo pude entender a través de la palabra que cuando estamos padeciendo, estamos sufriendo alguna prueba y estamos derramando lágrimas, el Señor Jesús está a la par nuestro. Él está ahí porque Él sabe qué es dolor. Él sabe qué son pruebas porque Él las pasó. Y peor que nosotros no le llegamos ni a los tobillos al Señor de todo el sufrimiento y el dolor que Él pasó. Él nos entiende muy bien. Él toma nuestra mano y nos tiene agarrados de la mano porque Él sabe qué es dolor y sufrimiento. Él siendo Dios,
se hizo humano y en su humanidad pasó el sufrimiento y el dolor por amor a nosotros. No lo pasó como Dios, sino como humano. Y por eso nos entiende. Por eso su nombre es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y el apóstol Pablo, miren lo que dice. El apóstol Pablo dice, en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo Jesús. Si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, perdón que le diga esta palabra, con una cosita, somos brincones, somos rebeldes, caemos en rebeldías, nos hace falta mucho proceso. Nos hace falta que nos quiten todo eso, que nos lijen. Bueno, aquí en nuestro municipio, cuando yo he escuchado de las lijas que son por números, hay como que número 2 y número 1 y número 2, no sé si hay un 0, no sé, pero conforme el número, la lija es más ordinario. Para lijar, mire, elementos asperosos, mire, ásperos. O sea, dependiendo de la aspereza, así es el número de lija. No sé si en otro lugar lo conocen por otro nombre, pero mire, imagínense, hermanos, con estas asperezas espirituales, y nosotros en el proceso de la prueba para que nuestra edificación sea con oro, no soportamos. Mire, entonces, ¿cuándo y a qué horas esas asperezas nos van a ser quitadas? ¿A qué horas vamos a encajar en el edificio de Dios, en el edificio espiritual? El Señor ya está por venir. Y como iglesia de Jesús, no somos masoquistas, pero sí nosotros estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Él conoce el dolor y el sufrimiento por amor a nosotros, por obediencia al Padre. Si somos nosotros, mire, como piedras vivas fundadas en Él, llevamos entonces la misma línea de ser, mire, pasados por el proceso para encajar en el edificio santo espiritual que es el edificio de Dios. Entonces, que el Señor nos fortalezca, nos llene de su presencia. El Señor nunca nos va a abandonar. Él está con nosotros a la hora de las pruebas, a la hora de la enfermedad, a la hora del dolor, a la hora que clamamos y sentimos que el Señor no escucha. El Señor está escuchando, pero estamos siendo pasados por el fuego de la prueba para que nuestra vida, para que nuestra fe sea más preciosa que el oro. Mire, en este momento, queremos decirle entonces, amada iglesia de Jesús, no nos asustemos por el proceso de piedras que somos tratados para encajar con el edificio de Dios, sino más bien humillémonos delante de Dios, porque la prueba pasará y cuando salgamos de la prueba vamos a salir diferentes, tratados por Dios. Mire, pero el que no es tratado es aquel que con una insignificancia se aparta de Dios y se aparta de la iglesia. Y luego ya no viene a los cultos. Está bien áspero. No estamos hablando de una cosa material, espiritualmente. Le falta mucho trato para ser parte del edificio de Dios, del pueblo de Dios. Nos urge estar preparados. Oremos al Señor. Nos urge estar listos, porque el Señor viene pronto y nosotros no queremos quedarnos, porque este mundo le espera gran tribulación. La palabra del Señor dice que grande tribulación, la cual no la ha habido nunca desde la fundación del mundo, ni la habrá jamás. Hemos visto, mire, en la palabra del Señor nos enseña acerca de los juicios de Dios enviados en otros tiempos. Pero mire, la tribulación dice que no se comparará entonces a todo eso. Esa gran tribulación que vendrá cuando la iglesia de Jesús sea elevada.
y llevada, mire, por la mano de Jesucristo, por aquel que pagó todo por nosotros. Y nosotros paguemos también nuestra formación. No es por otro que tenemos que pagar, es por nosotros mismos. ¿Cuál es el pago? El pasar los procesos de la mano de Dios y no alejarnos de Dios, sino pasarlos con fe, con humillación delante de Dios. Porque el que se humilla, dice el Señor, mire, lo levanta. Pero el que se enaltece, el Señor lo mira de lejos. Entonces, qué necesario es humillarnos y pasar esas pruebas para que encajemos en el edificio del Señor. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, a ti venimos ahora, Padre, con todo nuestro corazón, para pedir, Señor, con todo nuestro corazón, por la iglesia, por tu pueblo, no solo por la congregación donde tú me has permitido pastorear, sino por tu pueblo a nivel mundial. Señor, pedimos ahora, Padre, que nos capacites, que nos hagas fuertes y vigorosos. Gracias te damos porque tú nos has equipado. No nos has dejado solos, no nos has dejado abandonados, sino que nos has equipado a través de la gloriosa presencia de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas. Padre, aquellos hermanos que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pedimos, Señor, que los bautices para que reciban, Señor, poder, para que reciban la unción de tu Santo Espíritu, para poder, Señor, pasar las pruebas y las batallas, y las pasamos con el poder de tu presencia, con el poder de tu Santo Espíritu. Porque aún solamente estamos iniciando el principio de dolores. Aún esto no se compara en nada a la gran tribulación y al aumento de los dolores que está por venir. Fortalece la iglesia, fortalece a tu pueblo, levanta a los hermanos. Que tu iglesia, que tu pueblo, Señor, podamos comprender ahora, Padre, lo que está pasando. Gracias, Señor, por el poder de tu presencia. Gracias, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, a tu pueblo, a la iglesia. Bendice a tus siervos, a los pastores. Bendice a tus siervas, Padre, como dice tu palabra. A los jóvenes, a los ancianos. Como dice tu palabra, Señor, que tú mandas poder, mandas unción y tú mandas autoridad, dice tu palabra, escrita en el libro de Joel, que en los últimos tiempos, dice tu palabra, derramarás de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre la iglesia. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños. Tu palabra así lo dice, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, antes que vengan los días en los cuales el sol no dará su luz y la luna se convertirá en sangre, dice tu palabra. Y sabemos que ahora son esos tiempos, ahora, Señor, es que estás llenando de tu presencia a todos los que te buscan, a todos los que buscan, Padre, la llenura de tu Santo Espíritu. Está, Señor, a la orden. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tu pueblo, que tu pueblo, Señor, tu novia, la iglesia, Señor, estemos erguidos y preparados, porque falta poco tiempo. Como están las cosas, falta poco tiempo. Y nosotros, como tu pueblo, como tu iglesia, estamos corriendo y preparando nuestras lámparas, preparando
predicando tu palabra, orando por los que no están fieles, orando por los que han caído de tu gracia, orando por aquellos que están debilitados, orando por los nuestros, clamando por los que no se han entregado a ti, los que no te han aceptado. Esto es el trabajo de tu pueblo, la iglesia. Levanta, fortalece. Señor, sopla vida, Espíritu de Dios, sopla vida sobre aquellos debilitados, aquellos que han menguado en su fe, aquellos, Señor, que están llenos de todos los afanes de este mundo y dejaron la llenura de tu Santo Espíritu, se han descuidado. Fortalece, levanta, llena a tu pueblo de tu poder y de tu presencia. Gracias, soberano Dios, gracias, soberano Padre, Espíritu Santo. Perdona los pecados, perdona, Espíritu de Dios, si te hemos contristado, tu pueblo, la iglesia te contristó, Señor. Perdona, Padre, perdona estos pecados. Pedimos, Señor, que como iglesia de Jesús fortalece, llena de ese fuego de tu presencia. Enciende, Señor, con el fuego de tu Santo Espíritu. Trae, Señor, a cada corazón humillación delante de ti, porque el que se humilla es el que reconoce su estado espiritual, el que reconoce su decadencia espiritual. Padre celestial, bendice, Señor, a tu pueblo. Pedimos por aquellos que no te han recibido, aquellos que han escuchado el mensaje, aquellos que han escuchado la predicación, aquellos que han recibido el toque de tu Espíritu Santo, pero aún no se han decidido. Aquellos que ya saben cómo hacer la oración de fe, ayúdalos, Padre, ilumínalos, Espíritu Santo, para que ellos, Señor, te reciban, sean salvos, Señor. Gracias por esa presencia gloriosa. Te amamos, te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. Gracias por haberse quedado en esta transmisión. Amados amigos, sigamos siendo edificados en la roca que es Cristo, sobre el fundamento que ya está puesto, sobre este fundamento que ya está puesto por Dios, y sobre este fundamento nadie debe poner otro fundamento más que el que ya está puesto. Si usted no tiene una iglesia donde asistir y usted habita en este municipio de Rabinal, Baja Verapaz, le invitamos los domingos de 7 de la mañana a 9 para principiar. Le invitamos a que venga al culto, pues hay una gran presencia de Dios, una maravillosa y gloriosa presencia de Dios, donde no podemos decir otra cosa, sino que estar tan alegres y gozosos por esa presencia de Dios. Nosotros estamos, ¿cómo podría decir?, gozando y disfrutando de esa presencia. Le invitamos a que se acerque a la iglesia para que oremos por usted, para que le sigamos predicando la palabra del Señor. Muy bien, hasta pronto. Sigamos firmes en el Señor. Amén. Al encuentro con tu Dios, prepárate. Al encuentro con tu Dios, prepárate. Al encuentro con tu Dios, y todo saldrá bien. Prepárate. Al encuentro con tu Dios, prepárate. Al encuentro con tu Dios, prepárate. Al encuentro con tu Dios, y todo saldrá bien. Prepárate. Al encuentro con tu Dios, prepárate. Al encuentro con tu Dios, prepárate. Al encuentro con tu Dios, y todo saldrá bien. Prepárate.